Eh, Hola y bienvenidos a todos los que están escuchando este nuevo podcast de la Carreta de la Ciencia. Yo soy Daniel Gómez y él es mi compañero Santiago Navas. Y el día de hoy, en este capítulo, vamos a hablar con el señor Raúl Navas. Él es un biólogo marino especializado en coralina. Hola, señor Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. A la orden por acá en Santa Marta para todo lo que necesiten. Y verdad, encantado de poder ayudarles y colaborar y decirles cosas de lo que sucede en la vida. Ah, bueno, muy bien. Eh, ¿Podría decirnos un poco de su trayectoria como para darse a conocer a nuestro público? Sí, soy bogotano. Estudié en la Universidad del Valle, en Cali. Estudié biología marina. Fui a hacer mi tesis en la isla Gorgona, en el Pacífico, y me quedé allá 6 años trabajando como biólogo de la isla. De ahí me volví huraño, no, como allá están prohibidos los radios y todo, entonces me volví totalmente no afecto a la bulla ni a la mala música. De ahí pasé para Utría, es otro parque nacional que queda en el Chocó arriba, en el Pacífico también, un año. Después San Andrés y Providencia, 3 años. Y ahora llevo 22 años aquí en Santa Marta, en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR, haciendo parte de un equipo eh, que hacemos el monitoreo de los arrecifes de coral del país, en Pacífico y en Caribe. Esa es como mi trayectoria. Ok. Pues sobre eso de los arrecifes de coral y que nos cuentas que es tu especialización, ¿nos puedes contar un poco, pues, qué son los corales y cómo llevas a cabo tus monitoreos? Sí, los corales son una maravilla. Eso es una magia de la creación. Un coral es, ustedes conocen las aguamalas, las medusas, Sí, señor. son como una campanita, parece una gelatina con unos tentáculos de pata. El coral es un primo cercano, pero está patas arriba, tentáculos muy pequeñitos. Y esta cosita, esto son unas criaturas muy primitivas, no tienen cerebro, no tienen sistemas digestivo, ni respiratorio, ni excretor, ni absolutamente nada. Tienen unas células especializadas, unas llevan la comida de aquí para allá, otras sacan los productos de desecho. Eh, es como una bolsita y el esqueleto es agua. Y estas cositas, sin ningún tipo de comunicación entre ellas, forman una estructura gigantescas. Pues San Andrés, la isla de San Andrés es coralina, es formada por corales. Entonces, si uno perfora San Andrés varios kilómetros para abajo, es tejido coralino, es sustrato coralino, y eso es lo que hacen ellos, es que es donde está la magia del asunto, asociarse con unas alguitas que se llaman zooxantelas, que están en el mar, son microscópicas. Se asocian con ellas les dan el color, les dan, eh, cogen los productos de desecho de ellos y los convierten en dos cosas, básicamente en oxígeno y en carbonato de calcio, que es la piedra caliza que uno ve por ahí en los montes, esa piedra caliza. Y entonces con eso ellos van formando como una especie de andamio. Básicamente la forma de entenderlo es un andamio de esos de la construcción, que ponen unas tablas, ponen unas varillas, otras tablas, más varillas, otras tablas, y van subiendo, subiendo, subiendo. Esto tarda cientos de miles de años, ¿sí? Son muy pequeñitos. Y lo genial de este asunto es que ellos no tienen fax, no tienen computadores, no tienen WhatsApp, no tienen redes sociales, no tienen absolutamente nada con qué comunicarse. Y sin embargo, todas crecen al mismo tiempo, con el mismo color, con las mismas alguitas, eh, y forman estructuras brutalmente grandes, como la Gran Barrera de Coral, que eso se puede ver desde el espacio exterior. Nosotros tenemos en la isla de Providencia la tercera barrera más grande del mundo. La primera es la Gran Barrera de Coral, la segunda
es la barrera de Belice, allá arriba al lado de México. Y la tercera es la de Providencia, que nosotros tenemos 25 kilómetros de arrecife coralino allá arriba. Entonces estos son los coralitos. Ellos forman esta estructura. Si uno se casca contra eso, pues se golpea y se corta y se vuelve una nada. Sin embargo, son muy sensibles. Si les cambian la temperatura, si les cambian el pH, si les cambian la salinidad, pues estos criaturitos se mueren. Ellos se mueren. Entonces, este cambio climático que estamos generando nosotros desde hace 4 décadas, el andar vertiendo aguas residuales, el verter agroquímicos, todas estas cosas que se utilizan en el campo, con el ganado, en la minería, todos los productos de aguas residuales domésticas, aguas industriales, toda esta porquería que nosotros botamos, pues llega a los mares y está contaminando los mares. Ya se encuentran ballenas y delfines con cáncer de piel, que esto pues nunca pasaba, ya está pasando. Entonces ya es tanto lo que contaminamos el mar que semejante cosa tan gigantesca y ya la estamos llenando de tanta porquería que se está contaminando, está afectando a las criaturas. Entonces, no sé si quedó clara la explicación de los corales. Yo tenía un compromiso de enviar unas fotos y unos videos y lo olvidé. Pero ahorita que salgamos de esto, les envío las fotos de los corales y todas estas cosas. Buenas, tuvimos un problema con el internet, se cayó y se cortó la videollamada, entonces ya vamos a retomar. Entonces, por favor, señor Raúl, si nos puede continuar hablando sobre lo que está diciendo. Claro que sí. Entonces, el monitoreo, como les decía, tenemos estaciones fijas permanentes. Tenemos 92 estaciones por todo el país. Entonces, estas estaciones son 5 transectos lineales demarcados por unas estacas y todos los años llegamos a ese sitio y en esos transectos medimos básicamente la cobertura de coral. Entonces, entre la estaca y estaca se tiende un cable, una cuerda blanca marcada, y se lee debajo qué hay exactamente. Si es coral, si son algas, si son esponjas, si son gorgonáceos, cualquiera de los organismos que hay allá abajo. Entonces, la idea es que uno convierte estos datos de lo que observa en porcentajes. Entonces, al final de cuentas, sabemos qué porcentaje de coral, qué porcentaje de algas, qué porcentaje de arena hay a lo largo de ese transecto y se compara año tras año y con eso vemos cómo va cambiando la cobertura de coral, si se está muriendo, si persiste, si está creciendo. Miramos también las enfermedades de coral, miramos qué cantidad de erizos y de langostas y de pulpos hay, y miramos peces. Los peces que viven pues, en los arrecifes son muy importantes. Entonces contamos esto y ese dato pues, se utiliza para sacar unos índices que nos dicen si el arrecife está bien, regular o mal. Tenemos estaciones en Providencia, en San Andrés, en La Guajira, aquí en el Parque Tayrona, en las Islas del Rosario y en las Islas de San Bernardo, en Isla Fuerte y en Capurganá y Sapsurro, que quedan ahí en la frontera con Panamá. Y en el Pacífico, en 3 lugares preciosos, en el Parque Nacional Utría, en el Parque Gorgona y en el Santuario de Fauna de Malpelo. Estas son islas que quedan muy lejos, más o menos a la misma distancia que queda San Andrés de Cartagena, queda Malpelo, allá vamos en barco, allá no hay forma de llegar en avión ni nada, sino en barco allá. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Yo llevo 22 años, he formado 4 grupos distintos de chicos que llegan con ganas de aprender, aprenden, consiguen sus maestrías y se van para otra parte. Entonces ya van 4 grupos de muchachos formados y pues espero seguir formando más gente todavía que le cojan amor y pasión a esto.
Entonces, eso es lo que les puedo contar al respecto. Gracias. Una pregunta. Aparte del arrecife que nos comentaste antes, ¿hay otros arrecifes importantes en Colombia, en las islas que nos comentaste ahorita? Claro, nosotros arriba ustedes saben que hay una serie de islas arriba de San Andrés y de Providencia. Está Serrana, Serranilla, Sueño, y hay unos bajos, Bajo Nuevo y Bajo Alicia, y todo esto es territorio nuestro, todavía, gracias a Dios que no nos han regalado más. Y en Quitasueño también hay una formación muy grande, esta tiene como 10 kilómetros. San Andrés tiene unas formaciones coralinas importantes. Y en las islas del Rosario y San Bernardo, aquí en la parte continental, es donde está la mayor cantidad de coral, de la parte continental. Unas formaciones muy grandes, muy bonitas, dispersas por gran cantidad de islas que hay ahí en esos archipiélagos. Aquí el Parque Tayrona tiene hay un coral que se llama cuerno de alce, o le dicen cuerno de alce, se llama Acrópora palmata. Esta cosa, esta especie formaba los arrecifes someros más bonitos, importantes de todo el Gran Caribe. Y en los años 70 hubo conjunción de males, o sea, algo así como la gripa, la diarrea, el COVID y otra cosa. Entonces, esto le dio a estos corales y casi se extinguen. Y en este momento las formaciones más importantes en mejor estado de ese coral, de esa especie, están aquí en el Parque Tayrona. Entonces hay que cuidar todas esas cosas. Entonces, y en el Pacífico, Gorgona tiene 3 formaciones coralinas muy importantes, de las más grandes del Pacífico americano. Hay formaciones de coral desde México hasta Ecuador, y nosotros en Gorgona tenemos una con bastante tamaño, o sea, un tamaño importante y una gran cantidad de especies. Entonces tenemos mucho coralito por todas partes todavía, gracias a Dios. Nos mantenemos, en otras partes se está muriendo a una velocidad impresionante. Nosotros estamos aguantando todavía. Esperamos poder seguir así porque hay amenazas por todas partes. Señor Raúl, usted nos ha comentado harto sobre corales y bueno, a pesar de ser extensos, usted ha dicho varias veces que son bastante frágiles en cuanto a su cuidado y su cultivo. Entonces yo me preguntaba si pues nosotros como seres humanos podemos hacer corales y pues si ese es el caso, ¿cómo es el proceso para cultivarlos y cuidarlos? Sí, ahorita está muy en moda desde hace unos 20 años. Está de moda la restauración ecológica de arrecifes de coral. Hacer los corales no podemos hacerlos, pero sí podemos reproducirlos. Ellos tienen 2 formas de reproducción, sexual y asexual. La sexual es que ellos liberan y es una maravilla. La gente en algún momento tiene que entrar al mar en las noches en que hay liberación de huevos. Esto es bellísimo. Entonces estos coralitos liberan esperma y huevos al agua. Y entonces en medio de todo el remolino se da la fecundación y las células que son fecundadas empiezan a crecer, a desarrollarse y en algún momento caen al piso y empiezan a crecer una nueva colonia, empiezan a producir el carbonato de calcio y empieza a crecer. Y la otra reproducción es asexual, que es que simplemente se rompe un pedazo, una rama o un pedacito, cae al piso y ahí se agarra y de ahí sale otra colonia igualita a la que era su padre, por decirlo algo. Entonces, lo que hace la gente, lo que estamos haciendo, y aquí en Colombia hay una fundación que se llama Corales de Paz, ellos están reproduciendo corales por todas partes. Entonces lo que hacen es coger, fragmentan varios pedazos, pues, miles de pedazos, los fragmentan, los pegan hay unas cosas que se llaman las salacunas o las guarderías de coral. Son unas estructuras, hagan de cuenta como los tendederos de ropa de las casas de uno.
Entonces se forma una estructura que flota en medio del mar, cerca de alguna playa, una parte donde no pasen lanchas ni nada. Y se arman estos tendederos, se arman filas y filas y filas y filas de cables, o se arman unas mesas, y unas mesas grandes, y se ponen mallas y se pegan unos platicos en las intersecciones de las mallas, y en cualquiera de estos dos sistemas coge uno de esos fragmentos y o los amarra a las cuerdas o los pega con pegante, con pega loca, los pega ahí en las platicos. Y esto empieza a crecer. Esto empieza a crecer, toca ir todos los días con un cepillo de dientes a las algas son el enemigo número uno. Bueno, no, el enemigo número uno somos nosotros, y después las algas. Entonces empiezan a limpiar con cepillo de dientes, y la idea es que no se le pegue nada, y ellas van creciendo, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y en algún momento cogen el coral ya crecidito y van y lo pegan en alguna parte. Entonces hay sitios que se quieren restaurar y hay que limpiar las algas, limpiar muy bien el sustrato, y otra vez con cemento se pegan al fondo del mar y listo, se vigila que sigan creciendo tranquilos, que no se meta algún buzo, un pescador, algo allá a romperlos. Y entonces se han logrado áreas importantes restauradas. Ahorita en Colombia se está trabajando muchísimo. A partir de hace 2 años, cuando pasó el huracán Iota por Providencia, que la destruyó, afectó más o menos los corales, y a partir de ese momento se creó este programa del millón de corales, que se trata de sembrar 1 millón de fragmentos por todas partes. Entonces, de esta manera es que se trata de restaurar en lo posible, pero los esfuerzos humanos son muy pequeños, ¿cierto? Finalmente uno logra áreas muy pequeñitas, y un huracán, evento niño o evento niña, un tipo que coge un taco de dinamita y lo tira en la mitad para sacar pescado fácil, o algún bendito que coge un ancla y la bota. Entonces, se destruyen kilómetros y kilómetros de coral cada día, y el cambio climático está matando coral por todas partes. Ahorita hay una enfermedad terrible que cogió aquí en el Caribe. Entonces, pues lo que se hace es como tratar de mantener, ¿cierto? Es como que se deforesta toda la Amazonas, y uno puede sembrar una parcelita de 1 hectárea como para empezar a hacer algo, pero pues de hectárea en hectárea de pronto algún día medio nos acercamos a todo lo que se ha perdido, pero va a ser una tarea titánica. Ojalá y se pueda seguir haciendo. No se dañen tanto los mares como para que ya no lo podamos hacer. Entonces eso se llama restauración, y es a través de guarderías de coral. Tengo una pregunta sobre esas guarderías y las plantaciones. ¿Cuáles son los corales que más se suelen reproducir de esa forma en ese proyecto que están realizando? Sí, generalmente utilizan corales ramificados, o sea que parecen como ramitas. Crecen más rápido, se fijan, entonces pues muestran resultados más rápido. El problema es que aquí en Colombia tenemos muy poquitos de esos ramificados. Hay más o menos 6 especies de corales ramificados, el resto son masivos. En Australia, en el Pacífico Sur, tienen como 200 corales ramificados, 200 especies de corales ramificados distintas. Entonces, para ellos es muy fácil sacar ramitas de todos estos y sembrarlos allá. Aquí se habló incluso de tratar de no hacer todo con ramificados, porque pues son los más fáciles desde que crezcan, pero también son los que se mueren más rápido cuando hay una perturbación. Entonces ahorita estamos trabajando con corales masivos también, con los que forman los arrecifes, los que realmente forman esas masas gigantescas. Entonces estamos trabajando con coral montaña, con corales estrella, con corales estrellita, con corales gran montaña, con corales cerebro, tratando pues de lograr la cantidad mayor de
de corales que podemos pasar a restituir nuevamente sitios que hayan perdido su cobertura de coral. Ok. Esto, pues otra pregunta. Nos acabas de mencionar varias especies de corales. Entonces, queríamos saber si nos podías contar algunas de las especies que más hayan aquí en Colombia, aprovechando pues que tocaste el tema. Bien. Y, a ver, el problema es que en todas las ciencias biológicas le ponen un nombre chistoso y a veces muy complicado de pronunciar a todas las especies, ¿cierto? Ese es el nombre científico que se llama. Está compuesto de dos, un género y una especie. Entonces, así como nosotros somos los Homo sapiens, es el nombre nuestro, nombre científico nuestro, somos los hombres inteligentes, supuestamente. Eh, entonces, hay la Acrópora palmata, el cuerno de alce, que les comentaba, es supremamente importante y es muy bonito además. Y los grandes formadores de los arrecifes nuestros son los corales montaña, el coral papa, esto se llama Orbicela faviolata, el montaña, Orbicela annularis, el papa. Está el gran cerebro, que se llama Colpophilia natans, el cerebro, que se llama Pseudodiploria strigosa, el estrellita se llama Sierrastrea, son como los que forman las colonias más grandes. De resto son todos de colonias pequeñas, de menos de 1 metro de diámetro. Estas cosas, Orbicela faviolata puede alcanzar diámetros de 6 metros y alturas de 3 metros. Unas colonias absolutamente hermosas y gigantescas. Y viene un señor y tira un taco de dinamita y acaba con miles de años de crecimiento y de formación. ¿Qué más? Hay unos muy bonitos que se llaman los corales lechuga, que parecen una lechuguita, unas hojas de lechuga. Eh, Hay unos súper bonitos, pero no me acuerdo el nombre vulgar, se llaman Mycetophilia lamarckiana, es una cosa que parece un plato de muchos colores, muy bonito. Los lechugas son de género Agaricia, hay Agaricia agaricites, Agaricia cetrifolia, Agaricia lamarcki, y hay unos que se llaman coral flor, que se llama Eusmilia fastigiata. En fin, aquí tenemos 75 especies de coral en el Caribe y más o menos 45 en el Pacífico colombiano, comparados con 320 o 330 especies que hay en Australia. Entonces, pues tenemos menos de un 25%, pero formamos arrecifes muy bonitos, muy, muy bonitos. Señor Raúl, pues nosotros investigando para hacer las preguntas, descubrimos noticias donde hablaban de que algunos corales se están blanqueando y que están sufriendo algunos cambios de color. Entonces queríamos preguntarle a qué se debe esto, por qué sucede esto en este hábitat natural. Listo. El blanqueamiento de los corales es un evento que sucede cuando aumenta la temperatura. Los corales viven tranquilos, relajados, comiendo y reproduciéndose felices entre los 18 y los 28 grados centígrados, ¿cierto? Si se baja la temperatura a 17, 15 grados Celsius, o si se sube 29, 30, 31, se produce el blanqueamiento coralino. El blanqueamiento es, como les decía yo, los corales tienen unas alguitas asociadas, las zooxantelas. Entonces, cuando se calienta el agua, lo que hace el coral es quitarse esa chaqueta, como la que tienen ustedes puesta, se quitan las alguitas, una reacción química de óxido-reducción, que ya las están viendo ustedes, una óxido-reducción y el coral expulsa las algas. Entonces, sin las algas pierde el color y queda literalmente blanco. Uno ve imágenes dantescas de kilómetros completamente blancos donde antes eran
amarillo, café, verde, azul, anaranjado. Después es todo blanco, blanco, blanco. Uno se acerca y alcanza a ver los pólipos y el pólipo todavía está vivo. O uno pasa la mano muy suave y los toca y queda con una babita que ellos producen para protegerse. Entonces uno sabe que todavía está vivo. Más o menos después de un evento de blanqueamiento importante, el coral aguanta más o menos 2 semanas en estas condiciones, pero después ya se empieza a morir. O si sube demasiado la temperatura, o si, como sucedió aquí en el Tayrona en el 2010, aumentó la temperatura, disminuyó la salinidad porque muchísimo, muchísimo. Y fuera de eso, escurría toda esa agua por las laderas y trajo mucho sedimento. Entonces era COVID, fiebre y gripa. Pues se murieron rapidísimo, se empezaron a morir muchísimo. Entonces el coral termina muriéndose y uno se da cuenta que es cuando se empieza a volver de un color verde y es que ya llegaron las no queridas algas filamentosas que se pegan y después de que una alguita se fija, estas algas se fijan sobre el tejido coralino muerto, ya ahí no se pega un coral en muchísimos años, y muchísimos años es 30, 50, 100 años que se muere ese proceso de sucesión. Entonces, cuando un coral se muere para siempre porque no lo alcanzamos a ver nosotros otra vez recuperado. Estos son procesos en término geológico, entonces no lo podemos medir en edades o en tiempos humanos. Esto trasciende generaciones para volverse a recuperar. Entonces va a ser mucha gente detrás de estos procesos de restauración que van a tener que seguir sembrando y sembrando y sembrando, sembrando para volver a recuperar los arrecifes que se perdieron en media hora. ¿Sí? Eso es lo grave. Este blanqueamiento, pues se muere mucho coral, se muere mucho coral. Y el que no se muere, el que logra recuperarse, que es otra vez parte de la magia, se enfría el agua o cesa el evento que lo esté estresando, deja de darse. Entonces, sin ninguna comunicación, ustedes imagínense una colonia de 6 metros de diámetro por 3 de alto, eso es muy grande. Entonces, imagínense un barrio entero en que, no sé, se hayan descascarado las paredes de las casas, ¿cierto? Y entonces deja de llover y ya pueden volver a pintar sin problema, allá en Armenia, y ustedes se llaman unos a otros y por walkie-talkies y por el celular y por WhatsApp, hey, listo, empecemos a pintar. Y sale todo el mundo a pintar. Y vamos a utilizar el blanco perla. Listo, todo el mundo sale a pintar con blanco perla las paredes. Estas criaturas no tienen el WhatsApp, ni tienen la red social, ni el teléfono, ni absolutamente nada. Y sin embargo, todos los pólipos, y esto estamos hablando de millones de pólipos que forman una colonia de estas gigantescas, o los cientos que forman una de 1 metro, todos cogen la misma área. A lo que voy es a que cuando se recupera una colonia de un blanqueamiento severo, no queda por parches, aquí blanquito, aquí color beige, o aquí más café más oscuro y aquí verdoso, no. Todas cogen el mismo color, la misma tonalidad de verde, todas, todas, todas. Y esto es una magia que nadie se ha podido explicar. Lo han buscado por una reacción química o alguna cosa que se libere, pero pues esto trasciende el entendimiento y ahí es donde está pues la fe, ¿no? Esto fue parte de la creación, hay una inteligencia superior que de alguna manera se conecta y logra que todas estas cosas pasen. Entonces eso es el blanqueamiento. La cosa otra es que cuando se logran recuperar, tú sales del COVID con fiebre y con gripa, Señor Raúl, y sale uno con
queríamos decir una Dime. cosa, vamos a cortar. Entonces, después de unos fallos técnicos con la electricidad, retomamos la reunión. Entonces, por favor, señor Raúl, nos puede comentar, o sea, nos puede seguir contando lo que nos estaba diciendo antes de los fallos. Sí, estábamos hablando del blanqueamiento, Sí. contándoles que después de un evento de blanqueamiento los corales quedan muy susceptibles, quedan con defensas bajas. Entonces es cuando mayormente llegan enfermedades. Las enfermedades están afectando los corales hace muchos años. Después de un blanqueamiento es más común encontrar enfermedades. Enfermedades literal iguales a las de nosotros, producto de la acción de bacterias, de hongos, que están ya flotando en el mar de toda la porquería que les comenté que estamos vertiendo. En el Caribe tenemos 11 o 12 enfermedades: la banda negra, la banda blanca, la banda amarilla, la banda roja, la plaga blanca, los lunares oscuros, eh, el white pox, el shutdown reaction, un poco de cosas que van matando corales, pero los mataban despacito, más o menos despacito, o sea, se demoraban un año o algo así en comerse una colonia. La plaga blanca era como de lo peor que teníamos aquí y se podía comer en un año una colonia de 2 metros. Ahorita, gracias a los esfuerzos de los norteamericanos, eh, por las cosas que ellos vierten al océano en la Florida, salió un virus y unas bacterias que normalmente utilizan para acabar con cosas en los cultivos de ellos. Entonces, lo que pasó es que cayó este virus y estas bacterias al agua de mar, y al no tener lo que normalmente se comían, decidieron comerse los corales. Esto generó una enfermedad que se llama la enfermedad de pérdida de tejido coralino y está acabando con los corales del Caribe literalmente. Países que han perdido un porcentaje muy alto de sus formaciones coralinas, de sus arrecifes. Nosotros, gracias a Dios y a la Santísima Virgen del Carmen, la tenemos solo en San Andrés y en Quitasueño y Serranilla. El año pasado lo vi yo en San Andrés, la enfermedad. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha llegado al continente. Ojalá y no llegue, pero, pero pues que el día que llegue, las formaciones de coral de las Islas del Rosario, de San Bernardo, de Urabá, aquí en el Tayrona, pues se van a acabar. Se van a acabar y lo que va a quedar son unas pocas colonias muy resistentes, pero vamos a perder, como en el resto de países del Gran Caribe, un porcentaje superior al 60% de la cobertura de coral vivo. Entonces, ahora sí se nos vino el coco y está dándonos bastante duro. Yo tenía otra pregunta. Habíamos leído que estaban haciendo algunas medicinas usando los corales y que también estaban usando algunos como joyería, o sea, para hacer cuentas estilo pulseras o collares. Sí, sí, en un arrecife hay montones de cosas, ¿cierto? En un arrecife hay los corales, están esponjas, los gorgonáceos son una especie de coral, o un grupo de corales que no son pétreos, no son duros como los que estábamos hablando ahora. Estos son blanditos, entonces penden con la corriente como un vaivén. Hay algas, hay muchos organismos en una red y han encontrado en esponjas
unos componentes, unas moléculas que han tenido utilización en medicina y para una gran cantidad de usos industriales. En gorgonáceos han encontrado unos componentes aplicados a la medicina. Están buscando, de hecho, la solución al cáncer en los arrecifes de coral. Están buscando eso. Entonces sí tiene aplicación en industria y en medicina los corales. Y lo otro, con estos gorgonáceos, que esos son unas ramitas delgadas, ellos hacen unas ramas muy delgadas. Hay uno que se llama Pseudopterogorgia acerosa, que les encanta usar para aletes y pulseras. Y lo mismo un grupo de corales que se llaman corales negros, que son más profundos, están por debajo de 25 metros. Con estos hacen unas pulseritas que uno normalmente ve aquí en Santa Marta, en Cartagena, que le venden a uno. Uno ve como una cosa muy dura, negra, con chocitos y con cosas. Eso es coral negro. Y lo moldean con calor y hacen estas pulseras. Que a mi parecer pues nadie necesita una pulsera de esas, hay montones de pulseras con fierritos y con cosas. Entonces como que si yo saco y alguien me compra, pues lo que se fomenta es que se siga extrayendo. Entonces sacan estrellas de mar, sacan caracoles, sacan cangrejos, sacan de todo, para que la gente compre y los ponga en una mesa como adorno hasta que se les llene de polvo, se aburran y los quiten y los boten. Pero sí, entonces, en resumen, sí hay utilización de componentes químicos para la salud y para la creación pues, de pulseras y adornos, básicamente para las mujeres. Lo de los temas de la salud me parece que es algo muy importante y ojalá las investigaciones, pues, de verdad den un resultado importante, sobre todo lo que nos comentabas Y, de la cura del cáncer. Puede ser. sí, ojalá. Se está trabajando muy duro en esto hace mucho rato. En plantas, tenemos en el Chocó y en el Amazonas una cantidad asombrosa de plantas con utilización, con uso medicinal por parte de los indígenas ancestrales. Entonces, sí, con buena fortuna, ojalá y se encuentren curas para males importantes de la humanidad. Bueno, señor Raúl, eh, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica sucede que hay algo llamado especies invasoras. Son especies que vienen de otros lugares, de otros continentes, y pues afectan más que todo el ecosistema en el que habita acá en Latinoamérica. Nos preguntábamos si en el océano también podía llegar a suceder esto. Claro, hay montones de especies invasoras. Estas especies que llegan de otras partes las dividen en especies exóticas. Especies exóticas son bichitos distintos que no generan mayor traumatismo, que se mezclan con especies locales y no les producen nada. Y está la especie invasora, que es algo que en otras partes es normal. Por ejemplo, en tierra está el buchón de agua, en tierra está la rana toro, muy común allá en los humedales de la zona cafetera y del Valle del Cauca. Y estas cosas se comen todo. Aquí en el mar hay cangrejos, hay camarones, eh, hay unas conchitas, hay caracoles, hay montones de animales que van llegando o con las aguas de lastre son, ustedes saben que los barcos cuando van navegando se van llenando de agua en cámaras para darles más peso.
y que no haya tanto riesgo de que se volteen por una ola grande, esas aguas las cogen en cualquier parte. Y cuando llegan a un sitio y descargan sus aguas de lastre, pues ahí viene cualquier cantidad de seres vivos también. Entonces, lo que se sugiere siempre es que los barcos cuando van llegando a un puerto muy, muy afuera, boten sus aguas de lastre y hagan un recambio para que no lleguen estas cosas, pero finalmente ellas quedan en el mar y por corrientes van llegando. Entonces así llegan montones de animales y los otros es por transporte humano. Entonces aquí en el Caribe nuestro, eh, el que está de moda ahorita es el pez león. El pez león es de Australia. Allá hay unos meros largos muy grandes que se lo comen. Entonces mantiene como a raya sus poblaciones. Aquí no hay nadie que se lo coma. Nadie se come el pez león, pues nosotros. Entonces, esta cosa se la llevaron los gringos, los norteamericanos, a hacer sus acuarios para las casas y para todo, porque era muy bonito. Realmente el bicho es muy bonito, ¿cierto? El pececito este es muy bonito. Y hicieron además unos criaderos en el mar, ¿cierto? Entonces sucedió al tiempo que mucha gente se empezó a aburrir del pescadito, pues porque ya les cansó y querían otra cosa, iban y los botaban al mar. Y fuera de eso vino una tormenta, un huracán, y en el 92, una cosa así, rompió esas mallas allá en la Florida y quedaron montones de estos animales sueltos por ahí. Y es un animal que tiene una fortaleza y una capacidad de acostumbrarse a todo. Entonces atravesó la corriente del Golfo, que es una de las corrientes más poderosas de los océanos, y atravesó esto y entonces empezó a invadir eh, Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, las Islas Vírgenes, toda y se fue por el bordito, entonces fue invadiendo México, Guatemala, Honduras, Rica, Panamá. Y en un momento los vimos en Providencia, se reportó que los habían visto en Providencia y a los 2 meses ya estaban aquí en el Tayrona. Y esto se ha regado, es una especie, nosotros los seres humanos somos buenísimos para aniquilar, para desaparecer especies completas, para extinguir especies completas. Y esta no hemos podido, esta cosa sí no hemos podido y no vamos a poder porque esos peces viven muy, muy profundo, los han encontrado hasta 200 metros de profundidad y pues allá nadie va a arponear. Entonces lo que tratamos de hacer es como mantenerlos lo más a raya posible, entonces todos los instructores de buceo, los que trabajamos en ciencia, bajamos siempre con arpones. Cuando vamos a hacer nuestro trabajo, bajamos con arpones y pez león que asoma la nariz, pues se va muriendo. Sabe buenísimo, sabe muy delicioso en cualquier presentación. No tiene el problema de otras especies que tienen glándulas de veneno internas. Su veneno se produce en la base de las espinas. Entonces, cuando uno corta la espina con una tijera, ya se acabó el problema, ya no hay ese riesgo. Y la carne es una delicia, lo pueden preparar como ustedes quieran. Entonces, esta es una especie que nos ha dado problema porque se come a todos los pececitos de los arrecifes y ha diezmado las poblaciones de peces en muchas, muchas partes. Y ahorita se nos viene otra, gracias a unos amigos de Venezuela, a un señor que fue a África y le pareció muy lindo un gorgonáceo de estos allá en los mares de África y se lo llevó para Venezuela,
pero en vez de sembrarlo en un acuario, este inteligente amigo lo sembró en un arrecife que tenía enfrente de su casa. Esta cosa crece como los ratones y en este momento hay 2 parques nacionales venezolanos que ya no tienen coral, ¿cierto? Se los come todos y se le monta a los corales, a los octocorales, a las esponjas. Si uno se queda dormido media hora allá abajo, se le trepa. Es impresionante la velocidad de afectación de esta cosa. Eso se llama Eunomia stolonífera, es un gorgonáceo y es la nueva amenaza junto con la enfermedad de pérdida de tejido que va a afectar los arrecifes y corales de Colombia. Señor Raúl, para cambiar un poco la dinámica de hablar de corales, queremos preguntarle sobre los manglares en Colombia, que tengo entendido que son bastante importantes para los ecosistemas. Sí, los manglares son un ecosistema importantísimo. Aquí tenemos 7 especies. En Indochina y en el Pacífico Sur hay como 20 especies de manglar. Estos son unos árboles especiales, no son árboles como los normales que ven ustedes ahí en las montañas del Viejo Caldas. Son árboles que están acostumbrados a vivir con sal. Esto no lo hace, pues uno le echa agua con sal a una mata y se muere. Estos tienen adaptaciones para tomar agua marina y descartan en las hojas o en unas glandulitas la sal y aprovechan el agua. ¿Cuál es la importancia de los manglares? Estos crecen en las riberas de los ríos, en las bocanas de los ríos, ahí en la costa, sobre las costas. Entonces ejercen una doble función. Cuando hay tormentas, pues bajan un poco la intensidad de las olas que golpean el litoral y evitan que las olas muy fuertes se metan a poblaciones y esto que estén detrás. Y cuando llueve muy duro y baja el agua arrastrando sedimento, en sus raíces capturan el sedimento y evita que mucho de este sedimento llegue a los arrecifes que están enfrente. Y ahorita último, una cosa que se está trabajando mucho en los manglares y en los pastos marinos es lo que se llama el secuestro de carbono o carbono azul. Ustedes saben que el problema del calentamiento global es por la emisión de dióxido de carbono, básicamente. Entonces, estas plantas lo que hacen es capturar ese dióxido de carbono que está en el aire, en la atmósfera y en el agua, y lo asocian al sedimento que está donde están ellos, y lo meten allá adentro y lo mantienen ahí secuestrado, literalmente secuestrado. Por eso se llama secuestro de carbono. Y entonces, de una u otra manera, para disminuir el CO2 en el ambiente y bajar pues un poquito la afectación a la atmósfera por estos gases de invernadero, ¿cierto? Los que producen el efecto invernadero son estos gases, más todos los que producimos en las empresas y los que producimos con los vehículos y los que produce el ganado. Entonces, aquí en Colombia tenemos manglares bellísimos. En la costa Caribe, por Cispatá, en el departamento de Sucre, hay unos manglares muy importantes, muy bonitos, quizás los más grandes que hay acá. Estaba la Ciénaga Grande de Santa, con unos manglares bellísimos, y en los años 70 construyeron la carretera que unía Santa Marta con Barranquilla y cerraron las vías de acceso del agua de mar y se murió el 90% de los manglares de la Ciénaga Grande. Y en el Pacífico sí tenemos unos manglares bellísimos, unos bosques de manglar bellísimos en el Cauca,
y en el Valle del Cauca, de los más lindos de América, del Pacífico americano, eh, árboles de 40 a 45 metros de altura y muy hermosos. Y lo otro es la gran cantidad de vida que se asocia con estos bosques de manglar. Entonces allí encontramos de todo, encontramos peces que utilizan las raíces como salacuna, como escondedero para poder crecer sin que se los coman. Cangrejos, moluscos, pulpos, langostas, todo el mundo vive ahí metido. Y ya más arriba pues hay muchos caracoles, muchos bivalvos viviendo allí y todas las aves que ustedes quieran, mamíferos como zorros, chuchos, diferentes tipos de ratones viven allí, aves, todas las que quieran, lagartos, muchos. Entonces son un ecosistema completísimo soportando o dándole alimento y hogar a muchísimas especies de diferentes tipos de animales. Entonces la importancia de los manglares es muy alta y son un ecosistema supremamente importante. Bueno, señor Raúl, para finalizar, queríamos preguntarle acerca de algo que nos ha estado entrando en la cabeza durante toda la entrevista. Usted hablaba constantemente de que uno de los mayores enemigos de la vida oceánica somos los humanos y que nosotros hemos afectado de varias formas, pues, el medio ambiente, el ecosistema marino. ¿Podría decirnos de qué manera lo hemos hecho y cómo podríamos evitar contaminarlo y afectarlo tanto? Sí, mm, yo creo que empezando a tomar conciencia, personas jóvenes como ustedes y más chirriquiticos, yo creo que toca con los más chirriquiticos. Ustedes saben que uno hace lo que ve y no lo que le dicen, ¿cierto? Bueno, en matemáticas sí es lo que le dicen, pero de resto en la vida uno hace lo que ve. Si los papás de uno son gente buena, seres humanos buenos, con buenos principios, con modales adecuados, comportamiento adecuado, uno adopta esos comportamientos. Si el tipo es de los que bota basura en todas partes, se orina en todas partes, rompe todo, animal hasta mata que ve la corta, pues el chino aprende a hacer exactamente lo mismo. Porque pues si lo hace el papá de uno, pues está bien. Entonces, la toma de conciencia es supremamente importante. Mm, y empezar a propender por hacer uso más racional de los recursos. Necesitamos urgentemente que todas las ciudades de los países, en este caso todas las ciudades de nuestro país, tengan sus plantas de tratamiento de aguas residuales para que, y sirven, y hay sitios donde hay unas plantas maravillosas que funcionan realmente, y entonces entra ahí de todo y con un tratamiento de bacterias, pues el agua que sale ya no está contaminada, ¿cierto? Eso es importantísimo para que deje de escurrir, pues imagínense por el río Magdalena, escurre media Colombia y todo lo que botemos llega al mar. Empezar a poner filtros y a sistemas verdaderamente eficientes que, no sé, lograr parar la corrupción para que no dejen pasar esas cosas y empezar a frenar las emisiones de hidrocarburos, de residuos industriales, de agroquímicos, de pesticidas, a las aguas, a contaminar las aguas, porque pues finalmente llegan al mar y a los ríos y a los lagos y a todas partes y estamos quedándonos sin agua, ¿cierto? Entonces es como una toma de conciencia en la gente joven de un respeto por el planeta, ese famoso eslogan
que dicen pues que es nuestra casa y no hay otra casa, ¿cierto? Ustedes, si se les inundó la casa, se pasan a la de un amigo o quieren comprar una casa más grande, van y la compran, ¿cierto? Pero, pero no hay otro planeta, no lo hay cercano. Todos los planetas que se han descubierto que pueden sustentar vida humana, si alguien nos permite salir de aquí, eh, están muy lejos es muy lejos y la tecnología que tenemos, gracias a Dios, no da para ir a invadir y contaminar otros planetas en otras partes. Entonces, si no cuidamos esto, pues se nos acaba y se nos está acabando. Entonces, hay que tomar conciencia, hay que botar menos basura, hay que no verter en los lavaplatos todo el resto de las comidas que quedaron, sino separarlo y botarlo. El uso del plástico definitivamente no hay que restringirlo, hay que eliminar ya no más plásticos en todo el mundo, pues. Hay islas de plástico y gente viviendo en esas islas de plástico en el Atlántico y en el Pacífico. Hay que evitar ya todas esas cosas. El uso de hidrocarburos tenemos que dejarlo atrás y empezar a utilizar ya la electricidad y el hidrógeno y otras cosas para movilizarnos, o el horsepower, que es la forma de medir la fuerza. El caballo de fuerza, pues toca esa, a pata, empezar a andar en bicicletas, como hacen en Holanda, en Alemania, que la gente se está movilizando mayormente en bicicletas, entonces mantienen buen estado físico, la pasan rico. A veces toca usar crema número 4 para la ampolla que sale, pero pues es una delicia, ¿cierto? Y dejamos de verter, dejamos de producir, dejamos de emitir y dejamos de verter, porque pues si no, no vamos a tener casa muy, muy pronto. Entonces esa invitación a un cambio y ustedes son una ficha clave en ese cambio. Las juventudes y las juventudes que transmiten, que impregnan en otras ese afán de cuidar, eh, sembrar esa pasión por la vida que tienen ustedes y de pronto así logremos sobrevivir y llevar este planeta un poquito mejor. Bueno, muchas gracias por la entrevista, señor Raúl, muy amable. Estuvo muy interesante, muy bonito todo. Perdone los fallos técnicos que tuvimos, pero de resto muy bien. Muchas gracias. No se preocupen, muchas gracias a ustedes. Yo les hago llegar entre hoy y mañana las fotografías y los videos que les dije para que complementen. Mil gracias a ustedes y ojalá haya servido de algo y toque corazoncitos por ahí. Sí, señor, la ciencia siempre Muchas sirve. gracias. Ojalá sí, sobre todo el mensaje, se quede en algunas personas que escuchen el podcast. Sí, señor, ojalá.